Buenos días, gracias, presidenta. Señorías, presidente de Aragón, usted que es tan jacarandoso, en términos cariñosos para todo, la verdad es que me va a entender cuando le diga que lo que fue histórico ayer fue su discurso. Su discurso, por breve y bien articulado. ¡Qué gran día, señor Azcón, para celebrar un año de éxitos, de promesas cumplidas, de felicidad máxima de los aragoneses! La verdad es que esta bancada, la socialista, nos mostramos seriamente impresionados de su buen hacer. Más estabilidad política que nunca y en un solo año. Un gobierno eficiente, compuesto por consejeros altamente competentes, especialmente la de Educación y el de Sanidad. Un gobierno monocolor y más libre que verá aprobados sus presupuestos en solitario y en breve para hacer todo lo que ayer anunció. Un Parlamento rendido a su generosidad y a su capacidad para urdir pactos. Ricos, más ricos, gracias a su bajada de impuestos. Una Hacienda más equilibrada desde entonces. Una deuda que baja a pasos agigantados. Unos pacientes muy satisfechos, gracias a la atención recibida por los miles de médicos que ustedes han incorporado, tal como prometieron. Una comunidad educativa que pretende seguir saliendo a las calles, pero oiga, para aplaudirles, sobre todo en Caneto. Un panorama cultural repleto de ofertas, orquestas sinfónicas, festivales en las 3 provincias, ayudas como nunca a los sectores culturales que ya piensan, oiga, en homenajearle, señor Azcón. Y como broche final, un presidente humilde, discreto, austero, que huye del autobombo y de los anuncios a peso. Esto es lo que le gustaría escuchar a usted, señor Azcón, incluso lo que cree que está pasando después de oírle ayer, pero nada más lejos de la realidad. Porque, mire, este es el debate sobre el estado de la comunidad real. El primero bajo su liderazgo y el de su segundo gobierno en menos de un año. Con eso casi lo resumimos todo. Y desde hace un año que ha mejorado para los aragoneses, señor Azcón. Y, mire, no nos hable del Aragón de las oportunidades. Ese Aragón que ha descubierto este año, pero que antes no solo parecía desconocer, sino que despreciaba en sus críticas constantes. Me gustaría que contestara a lo cotidiano, a lo que se palpa en la calle, a lo que siente la gente, a lo que afecta al bienestar y al ánimo. Dese una vuelta antes de ir a Madrid el próximo día por un centro de atención primaria, ya sea en el pueblo o en la ciudad, y si le atienden, que tampoco es fácil que le atiendan el mismo día, le contarán decenas de historias, de experiencias, de cansancio de la ciudadanía, porque cada día va todo peor. Crúcese enfrente de estas Cortes, muy cerquita, en el Colegio Público Aljafería, un centro multiétnico, donde el mayor número de alumnado es de origen extranjero, y pregunte a su equipo directivo si está mejor que hace un año. Pásese por el IAS y pregunte a los familiares que esperan ser atendidos por los funcionarios, cuánto se ha avanzado en la valoración, cuánto se ha avanzado en la valoración de la dependencia, o las familias que asisten con perplejidad a esa privatización encubierta y silenciosa del servicio de atención temprana, invirtiendo el modelo, despreciando la labor concertada de las entidades y estableciendo esos cheques bebés que tanto les gustan, pero eso sí, para que puedan adelantar el dinero de los tratamientos. Hable con un joven y que le cuente las dificultades que tiene para desarrollar su proyecto vital con autonomía. O vaya a una explotación agrícola y ganadera y pregunte si están satisfechas con las ayudas no recibidas por los desastres medioambientales, o si les parece suficiente la ridícula ayuda para la sequía. Criticaban los 12.000 euros del Gobierno de España porque eran insuficientes y ustedes no llegan ni a 3.000. Dígales, señor Azcón, a quien tienen a sus seres queridos enterrados en las cunetas y sufrieron la dictadura con dolor y represión, que el nombramiento de 2 directores generales franquistas en su gobierno y la derogación de la Ley de Memoria Democrática no es motivo de vergüenza y de desgarro en un país que intentamos luchar día a día por superar la etapa más negra. Y usted tragó con las exigencias de su socio, porque en realidad, señor Azcón, está más cerca ideológicamente de lo que aparenta. Consintió un discurso en su gobierno racista y provocador. Mire, pudo demostrar en muchas ocasiones que ser el presidente de todos, pero eligió ser solo para los suyos. Señor Azcón, esto es lo que hay después de 14 meses. Y en su discurso de ayer, más propio de un debate de investidura que de balance de gestión, ya sabía lo que hacía, tiene poco que vender en la gestión, negó esa realidad y en especial negó los recortes del estado del bienestar que existen, señor Azcón, por mucho que usted lo niegue. Prometió nuevamente lo mismo que hemos oído en campaña electoral, en el debate de investidura primero y ayer en el debate del estado de la comunidad, pero sin presupuestos
Y sin personal, señora Azcón, lee usted la prensa. Sin personal, esa es la clave de su falta de gestión. Existe un riesgo que cada vez es más real y es su autocomplacencia, su obsesión por su imagen y su impostura que le impide ser consciente de la realidad y, por tanto, de transformarla. Ayer se evidenció en un deslavazado discurso donde mezclaba grandes inversiones con medidas, me va a permitir, de funcionario de manguito, recopilando un catálogo de anuncios sin hilo conductor que, lo que es grave, pone de manifiesto que carece de un proyecto sólido y serio para esta tierra. Le falta marcar un rumbo, un itinerario que nos haga saber hacia dónde vamos. Y la verdad es que muchas iniciativas, sectores privados continúan avanzando, seguramente a pesar de su gobierno. Pero en la gestión pública, allí donde tienen que demostrar, allí donde se ven las costuras de un gobierno, va de mal en peor. Hemos sido testigos cómo se han limitado a seguir la inercia de lo que ya estaba en marcha, esa inercia que hace tan solo unos meses ustedes tachaban de realidad ficticia, ¿se acuerda, señora Vaquero?, de proyectos fantasmas, y que es lo único que a día de hoy les permite presumir. No ha habido un solo proyecto transformador que haya salido de su Ejecutivo. Por mucho que se imponga usted en imponer un relato que aparezca como el responsable de la prosperidad en Aragón, con esos actos fastuosos, con reportajes mediáticos que, por cierto, bien se cobran los servicios prestados a su causa y que responden a una necesidad de autoafirmación, porque en el fondo usted sabe que no le corresponde. No creo que usted padezca el síndrome del impostor. Más bien lo contrario. Podría decirse que usted se acerca al efecto Dunning-Kruger, cuyo rasgo principal no es, aparte de un alto grado de incompetencia, pone en evidencia una gran incapacidad de autocrítica y reconocimiento de la realidad. Por eso se siente obligada a la escenificación constante, al autobombo, al aplauso del público. Y por eso, la verdad es que el predebate lo preparó usted mejor que el debate, si me permite una opinión. Por eso completa la agenda previa a la celebración del debate con actos, reportajes, noticias que le refuerzan en su estrategia, porque no es capaz de convencer con su acción, no es capaz de convencer con los hechos. Algo que dejó muy claro en este mismo lunes en su particular show para presentar una inversión en Calatrava. Un acto donde invitaron a más de 200 personas para presentar una iniciativa que ya se conocía de hace más de 4 meses, a la que asiste el empresario pero no habla, y cuyo alcalde no fue invitado, no vaya a entenderse que había que compartir protagonismo. Vergonzoso sí, pero muy de su estilo. La pasada semana el Gobierno central, ese que desacreditan día sí, día también y descalifican, pero que sale una y otra vez a su rescate, bueno, pues anunció lo que puede ser el impulso definitivo de la gigafactoría de Stellantis, una nueva inversión del PERTE que supera ya los 300 millones de euros. PERTE, señor Azcón, que es posible gracias a la captación de unos fondos europeos que usted, con sus compañeros de Génova, fueron a boicotear a Bruselas, ¿lo recuerda? PERTE es las viviendas que está impulsando o que anuncia el señor López. Todo eso fue gracias a unos fondos europeos que ustedes intentaron bloquear. Bueno, pues es una magnífica noticia la gigafactoría de Stellantis, sin duda, que se suma a todo el trabajo y las gestiones realizadas, la señora Gastón, el señor Aliaga del anterior Gobierno y las suyas, y que esperemos que se pueda materializar en breve. Mire, porque nosotros nos congratulamos del progreso de Aragón, recibiríamos, y se lo digo sinceramente, con algarabía, fíjese, nuevas empresas si las hubiera. Nos alegramos de que se confirmen muchas de las que estaban ya en el traspaso de poderes. Nos alegramos de que crezcan las cifras cada día, cada semana, cada día, cada minuto casi, 22.000, 25.000, 35.000, 40.000 millones. Pero, hombre, señora Azcón, alguna reflexión serena deberíamos de hacer. Hombre, ¿usted se cree en ese año mágico que comparaba con las Olimpiadas, ¿no? Estas cosas que usted es así como muy hiperbólico? ¿Usted se cree que se van a invertir los 40.000 millones en el año? ¿Usted se cree que todo va a impactar en Aragón, de verdad? Y la segunda pregunta que deberíamos hacerse, oiga, ¿hay algún proyecto de dentro de esas inversiones milmillonarias que hayan captado exclusivamente ustedes? Esa es otra pregunta que nos debería de responder, porque, hombre, de momento ya se le han escapado, ¿recuerda esa frase? Ya se le han escapado 3, Amazon, la naviera Merckx y Becton Dickinson. Por cierto, estas 2 últimas con actos de presentación y que han sido tan efímeras como sus promesas electorales. De eso tampoco habló ayer señor Azcón. Y su cinismo en materia de energía no tiene parangón.
Mire, para ser creíble en materia de energía, tiene que reconocer que estaba equivocado y que no sabía de lo que hablaba. Que estaba equivocado y que no sabía de lo que hablaba, señor Azcón. Y pedir disculpas sería lo lógico en un líder responsable. Recuerdo sus excesos verbales y esa estrategia perversa con la única intención de vilipendiar la gestión anterior y desgastar al Gobierno. Ahora también ha descubierto, además del Aragón próspero, ha descubierto que la energía es un valor añadido en esta comunidad autónoma. Bienvenido, señor Azcón. Pero intentó turbiar la gestión, poniendo en riesgo el sector de las renovables, impulsando la única iniciativa que a día de hoy se conoce, que es la Comisión de Investigación de las Energías Renovables. ¿Y todo para qué? Hombre, pues ya lo entiendo, porque lo importante antes de las elecciones era ganar, ¿verdad, señor Azcón? Era ganar, aunque ahora lo que está haciendo suponga una enmienda a la totalidad de lo que dijo entonces. Habla de presentar leyes. Pero, hombre, tendría que contar, señor Azcón, porque, hombre, que yo sepa, está en minoría. Ayer hizo un discurso como si tuviese una mayoría aplastante. Tiene 28 diputados, hombre, y usted de hacer muchos amigos no es. Así que no sé con quién va a tejer las alianzas necesarias para poder llevar adelante todas las leyes que presentó. Nos preocupa, le tengo que decir, una creciente tendencia de iniciativas electrointensivas y poder garantizar precisamente la garantía de suministro. Porque no sé si ustedes hacen un análisis o se lanzan sin ningún tipo de análisis y luego la presión para el Gobierno de España, que es quien no lo autoriza. Eso también es muy dado de ustedes. Espero que actúen con la lealtad institucional que requiere. Y me gustaría tener la garantía de que saben lo que hacen, que gestionan con responsabilidad los recursos y que contemplan la diversidad del tejido empresarial, eminentemente industrial, que, por cierto, no dijo ni una palabra de industria ayer, eminentemente industrial, que se pueda beneficiar también de ese valor competitivo como es la energía y de manera que no quede hipotecado su futuro. Aunque los datos económicos siguen siendo buenos, gracias al músculo de nuestro modelo productivo, hay datos que deberíamos de analizar. Nos preocupa el aumento del paro juvenil. Ha aumentado un 2,44 frente a una bajada del 6,2 en España. Es cierto que el desempleo arroja datos razonables, pero ojo, la provincia de Huesca, estábamos prácticamente rozando el pleno empleo y ha subido al 10,2. En el mes de julio conocimos los datos, en el mes de septiembre, perdón, las exportaciones del mes de julio y nos preocupa el descenso del sector del automóvil, un 54%. Por fortuna, el sector agroalimentario aumenta un 10%. Un sector, este último, que ayer no le dedicó ni un solo minuto en su discurso y que sigue esperando la iniciativa de un Gobierno carente de impulso. Otra de las incógnitas, señor Azcón, es la interlocución del diálogo social. En su segundo Gobierno ha nombrado una consejera de empleo que le ha quitado las competencias de trabajo y de la interlocución con los agentes sociales. La verdad es que es poco explicable. No sé si tiene una explicación al respecto. Y la verdad es que debería de aclararse porque hay que elaborar una elaboración de catálogo de profesiones demandadas por el mercado laboral para acertar con las políticas de cualificación y empleo que su Gobierno tiene paralizado. ¿Y qué decir de sus críticas al modelo económico y financiero del anterior Gobierno? ¿Cuánto se dijo? Ese que contribuyó a generar un movimiento económico sin precedentes, con el aumento exponencial de ingresos y que les ha facilitado tener el presupuesto más alto de la historia. Maldita herencia, señor Azcón, señor Bermúdez. ¿Quién la hubiera tenido en el año 2015? Solo del Gobierno de España han tenido 722 millones de euros más que en el año 22. Ahora bien, con todos esos datos a favor, han batido el récord histórico en deuda. Con un presupuesto más alto, han superado en un 3,53 en la deuda tras dispararse en más de 318 millones. Claro, en su debate de investidura, ¿qué queda del debate de investidura, verdad? Decía que endeudar a las generaciones futuras no es la solución. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Este es el señor Azcón. Han aumentado 300 millones de euros de gasto corriente y en materia de personal, la propia interventora advierte que ya hay 80 millones de euros de nóminas en educación y sanidad. Sí, las van a pagar, lo sabemos. Pero, hombre, convendrán conmigo que resulta chocante que presumieran del presupuesto más realista y que haga aguas por todos los lados. Los magos de las finanzas han descontrolado la hacienda pública en el primer año de Gobierno. Por cierto, el infierno fiscal ya no existe.
ya no existe. Con el presupuesto más alto de la historia y con un incremento de más del 10% en sanidad y en educación, lo lógico, hombre, es que ambos servicios fueran mejor que los encontró. Y la realidad es tozuda. Iban a batir el récord en empeorar ambos servicios en tan poco tiempo. Y aquí, mire, voy a ser dura con usted, señor Azcón, aunque nunca tanto como lo fueron ustedes cuando estaban en la oposición, porque ustedes son una tuneladora cuando están en la oposición. Y el cómo de la falta de vergüenza es que, para justificar su nefasta gestión en sanidad hasta el punto de llevarla al precipicio, recurre para justificarse a las declaraciones del presidente Lambán, que aprovecho a saludar esta mañana, del que ojalá aprendiera algo. Mire, le escuché en un acto público que copiaba los deberes de una excelente alumna. No le vendría mal que lo hiciera del presidente que le ha precedido, nos iría bastante mejor. Mire, el Gobierno anterior, consciente de las dificultades estructurales que tenía nuestra sanidad común a la del conjunto del país, invitó a esta Cámara, a los sindicatos, al sector sanitario en su conjunto, a liderar desde Aragón una respuesta en forma de pacto por la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Decía entonces el presidente Lambán que el sistema podía colapsar si no se actuaba. Y estas declaraciones, para el estupor de todos, se acoge usted para justificar su incompetencia, señor Azcón, vergonzoso. Aquella iniciativa es propia de un líder a la altura del cargo, ser consciente del alcance del problema, aceptarlo e intentar ser parte de la solución. Todo lo contrario a lo que hace usted. Su respuesta a aquello fue una rueda de prensa criticando la iniciativa, a la que tacharon de operación de marketing. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Pero ¿sabe lo que decían entonces? Que no era un problema del sistema, que el problema era de Lambán y que ustedes tenían la solución. Bien, pues 14 meses después, su pócima mágica se ha convertido en su propia cicuta, señor Azcón, y el acceso a la sanidad aragonesa en un verdadero infierno sanitario. Y lo que es peor, no tiene visos de mejorar. Fue tanto lo que dijeron, lo que utilizaron, el dolor, la angustia de los enfermos, que hoy se ha convertido en su peor pesadilla. ¿Dónde quedan ahora sus promesas? Claro, aquí como en la energía, lo importante era ganar, al margen de poder cumplir lo que se había prometido. Deje ya de buscar culpables, salga ya de ese bucle de engaño con el que trata de convencer a los ciudadanos, porque va a batir otro gran récord, que es hacer menos con más, menos sanidad con más presupuesto. Esto también puede ser histórico, señor Azcón. Las listas de espera se han disparado un 25%. ¿Ha leído hoy la prensa? ¿Ha leído hoy la prensa lo que dice? Vamos, que le ha hecho una enmienda a lo que dijo usted ayer. Una alarmante falta de médicos en el medio rural que ha llevado a movilizarse a gran parte del territorio. Egea, Almudévar, Yerbe, Caspe, Sos, Utrilla, Saliaga, Más de las Matas, Aguaviva. Su plan estrella, el plan de fidelización, se ha estrellado y el 62% de las plazas de atención primaria han quedado desiertas. Y la realidad es que dentro de su agenda oculta y junto al deterioro de la sanidad pública asistimos con preocupación al renacimiento de la privada, a su verdadero modelo. Pues junto a sus acciones u omisiones se suman más clínicas y hospitales privados en la ciudad de Zaragoza, que hace que los profesionales descarten ir al territorio. Y eso, junto a la descapitalización de profesionales de la sanidad pública, con esa autorización para que compatibilicen cargos directivos, directores de hospitales, jefes de servicio, puedan compatibilizar su ejercicio con la privada, está claro que dibuja su camino y su modelo. Por la vía de los hechos y con sutileza, usted está debilitando la sanidad pública en beneficio de la privada. Hablan de hacer un nuevo mapa sanitario y, ojo, hablar de reorganización en el PP es hablar de recortes. Su mapa sanitario se rige por el número de cartillas, es decir, la peor parte, ¿quién se la va a llevar? El medio rural. Y ya asistimos al cierre de muchos consultorios y de horarios de atención. Por desgracia, el panorama en educación no está mejor. Dice mucho de este Gobierno y especialmente de usted que en tan solo un año hayamos tenido dos consejeras de Educación en solo un año. Eso también es histórico. Dígame, señora Azcón, si todo está fenomenal, ¿por qué cesó a la consejera de Educación anterior? Cesó, yo se lo voy a decir, la cesó por soberbia y por incapaz. Y ha nombrado una segunda que, como poco, le falta iniciativa. Muchos son los errores, las torpezas cometidas. Caneto, un error que ustedes y solo ustedes provocaron. El recorte de más de 300 profesores. 300 profesores, sí, señora Azcón. La subida de ratios, el caótico llamamiento de interinos. Un inicio de curso
que ha estado marcado por la falta de planificación, el caos, la improvisación, multitud de problemas en los centros escolares, falta de auxiliares en educación especial, de transporte, falta de aulas, recorte del servicio del comedor, pésima gestión de las rutas escolares que han hecho que se queden niños en sus sitios. Oiga, si todo va fenomenal, ¿por qué se manifiesta la comunidad educativa? ¿Por qué protestan esos profesores a los que usted dice que están cuidando? Y eso con la gestión ordinaria. Con la gestión ordinaria, ¿qué tiene que ofrecer como planificación a futura? ¿Qué previsión real de nuevos centros? Nos hizo ayer en ese catálogo un relato de centros que le habíamos dejado. Pero, hombre, van a presentar un plan de infraestructuras con presupuesto, con plurianuales comprometidos, es decir, algo que realmente comprometa al Gobierno. ¿Qué nuevas ofertas tiene para los próximos cursos? Mire, suenan tambores de recortes y no solo en el profesorado. La amenaza vuelve a caer sobre la escuela rural con pocos alumnos, por mucho que usted diga que no. El cierre de colegios con menos de 6 alumnos vuelve a estar presente, gracias a las declaraciones de su consejera. Oiga, pónganse de acuerdo, eso dijo en un medio de comunicación. Desde luego, si antes en la oposición y en el Gobierno ahora las políticas sociales y las personas vulnerables no han sido su prioridad. Han recortado un 75% de ayudas de cooperación al desarrollo. Han eliminado el Plan Retorno. Nada se sabe del Plan Integral de Juventud. No han ampliado las prestaciones de ayuda a domicilio. Y privatizan sibilinamente servicios como el de atención temprana. Y, por cierto, volvemos, consejera, a la cola en la lista de espera ser valorados en dependencia. Nos tememos que pasaremos la legislatura en este ámbito sin pena ni gloria, de cuyos compromisos normativos nada se sabe, aunque su consejera es verdad que nunca sorprende y sigue ejerciendo de portavoz de la oposición en el Gobierno. Y fíjese, hombre, muestra una cierta falta de respeto a este Parlamento. Les voy a leer una pregunta que hicimos sobre el Plan Director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 24-27 y la respuesta de la consejera fue: lo aprobaré cuando lo estime oportuno. Ese es el respeto que tiene el Gobierno a este Parlamento. Respuestas de este cariz son absolutamente imperdonables. Ayer las mujeres también estuvimos ausentes en su discurso. Mire, yo creo que es indiscutible defender el papel de la mujer en la sociedad y, sin embargo, estamos siendo las grandes olvidadas de su Gobierno junto a los jóvenes. Antes, porque gobernaban con los negacionistas, pero ahora tampoco debe ser de su interés. El martes fue el Día de la Mujer Rural, cuyo colectivo es clave en la lucha contra la despoblación y el devenir de nuestros pueblos. Bueno, pues han dejado ustedes morir el Estatuto de la Mujer Rural que dejamos listo y que podía ser una ley aprobada. Y tampoco avanzan en políticas que prevengan la violencia machista. Ni una palabra ayer. Mire, analicemos otra de sus principales carencias en los 14 meses de Gobierno. Es verdad que las críticas al Gobierno central no han faltado, ni en este Parlamento ni en sus intervenciones públicas, y sus viajes a Madrid tampoco. Ha sido un presidente ausente en el territorio y muy presente en la capital del reino. Por eso, seguramente, sus prioridades tenían más que ver con los intereses de Madrid que con los de aquí. En estos 14 meses le ha importado muy poco el territorio. Aún están esperando las gentes de Tarazona, que estuvieron sin agua días y días en un percance de salud pública de primera magnitud, o las gentes de Herrera de los Navarros o de Báguena, visitando la catástrofe que las riadas de este verano han provocado y siguen sin arreglar, o los vecinos de la calle San Francisco, que se les cayó el edificio y siguen sin casa y sin respuesta del Gobierno. Por sus decisiones puedo deducir que aquello que conoce lo cuida algo más. Por eso le invito a que salga de la ciudad, que salga de Zaragoza, que salga del Pignatel y recorra Aragón, que conozca otros territorios y así podrá ser más sensible a sus realidades y a sus necesidades. Y la verdad es que no lo entienda como un reproche hacia la capital de Aragón. Aquí vive la mitad de los habitantes de nuestra tierra. Entiéndalo como un reclamo hacia el resto del territorio. Mira, han decidido cerrar los CEI en Huesca y Teruel. La inversión en instalaciones deportivas y campos de fútbol siguen en anuncios. Por cierto, es el Pinilla, no la Pinilla. Muchos festivales en Aragón sobreviven con mucho esfuerzo sin su ayuda. Hay multitud de ayuntamientos, como le he dicho, que están esperando ayudas para recomponer al estado original sus municipios alterados por motivos de la
las intensas riadas. Con el presupuesto más alto de la historia le hago una pregunta. ¿En qué se han beneficiado el resto de ayuntamientos y las comarcas de nuestra comunidad? Ya le comunico que vamos a presentar una proposición de ley que corrija el desequilibrio que provocaron en la Ley de Financiación Municipal cuando aumentaron las aportaciones a las capitales y no al resto. Si Aragón no ha estado en sus prioridades, menos lo ha estado el medio rural. La cohesión territorial brilla por su ausencia, pero además ha sido una de las damnificadas de su segundo gobierno. Ha quedado relegada, devaluada, pasando de una vicepresidencia a una dirección general. La realidad es que, bueno, eso ya es importante porque las formas son parte del fondo, pero la realidad es que mucho de lo que había comprometido está en el aire. ¿Qué va a pasar con el Fondo de Compensación Territorial? ¿Va a haber ley de despoblación? Mire, tienen una magnífica ley de dinamización del medio rural que, por cierto, ayer, la primera vez que le he oído esta legislatura, dice que van a continuar con la fiscalidad diferenciada, pero sin concretar absolutamente nada más. Mire, ni atinan con la gestión. Grado de ejecución del presupuesto, 5 puntos por debajo del anterior gobierno que se encontró. Ni con su plan normativo. No le han dado el impulso necesario mientras han tenido la mayoría holgada en este Parlamento. 2 leyes han aprobado que no tuvieran de antes. Y ahora, fruto de su debilidad y soledad parlamentaria, nos tememos que va a ser inexistente. Aunque hizo ayer multitud de anuncios de leyes. ¿Cómo las va a aprobar? Y ya que hablamos de esta Cámara, no puedo dejar pasar uno de los retrocesos que hemos experimentado en la actual legislatura, que es la falta absoluta de este Parlamento desde el minuto 1, ya sea por el rodillo de marcar y manejar la agenda parlamentaria, de desvirtuar las declaraciones institucionales, de ningunear las peticiones de los grupos de la oposición, hurtando la legítima labor de oposición, politizar la mesa de las Cortes hasta convertirla en un órgano político, así como no comparecer o hacerlo a su manera para hablar de las cosas que le interesan y que no le interesan Aragón. Mire, hasta su llegada eran frecuentes los consensos, la fuerza de la costumbre y las normas no escritas que respetábamos todos. Es increíble escucharle ahora como el adalid de los consensos cuando se ha dedicado a dinamitarlos. Han sido varias las ocasiones en que los grupos de la oposición hemos comparecido juntos para denunciar vetos y el manejo obsceno que usted pretende hacer con el Parlamento, siempre puesto al servicio de sus intereses. La lógica lealtad institucional y el sentido de Estado que debe marcar la figura del presidente también han quedado en evidencia y, lo peor, ha comprometido en varias ocasiones la imagen de Aragón. Múltiples han sido los desprecios de este Gobierno hacia otras instituciones, negándose a mantener una reunión bilateral por la derogación de la Ley de Memoria Democrática, en una actitud desafiante al Gobierno central, a la ONU y a sus relatores independientes, grabando a un ministro y difundiendo sus imágenes, o reprochándole a otro no ser invitado a un acto públicamente cuando sí lo había sido. Pero también con los ayuntamientos, mostrando un preocupante sectarismo que poco dice de su papel, pues solo le interesan si son gobernados por el Partido Popular, como vimos el lunes durante su anuncio. Claro, qué casualidad que el alcalde de Calatorao es socialista. No quiero pensar que porque sea socialista no lo invitaron, porque desde luego ese sería el mayor gesto de sectarismo hecho público para nuestra vergüenza. En definitiva, este es el balance. Esto sí que es balance, señor Azcón, de su primer año de gobierno de 14 meses, en el que usted se empeña en denominar un año único e irrepetible. Un año en el que, al margen de recoger los frutos sembrados de años anteriores, ha roto su coalición de gobierno, dejándoles en una situación de debilidad y sin la mayoría en el Parlamento. Ha instaurado el menos con más, deteriorando de manera acelerada la sanidad pública hasta el punto de ponerla en riesgo y provocando la movilización de la educación aragonesa, entre otras cosas, por el recorte de más de 300 profesores. Ha batido el récord en disparar la deuda y descontrolar el gasto corriente con el mayor presupuesto. Y creo que va a tener dificultades para poder presentar unos presupuestos, así como para cumplir su plan normativo. Y esto para usted es prosperidad y un hito en la historia de esta comunidad. La realidad es que hoy su Gobierno llega al debate de la comunidad agotado, sin iniciativa y sin rumbo, y eso que es el segundo. Fue el último Gobierno en constituirse y el primero en romperse. Eso también es histórico. Hoy la bancada de consejeros es muy distinta a cómo comenzó hace un año, tras el cese de 3 consejeros, casi el 40% de su equipo. Y viendo la concentración en 3 de hechos, con todo el respeto al resto, casi podría haber prescindido de la mitad. Un Gobierno que ha desperdiciado el primer año de su mandato. Su discurso de ayer es la evidencia más clara y que parece condenado a seguir agotándose en sus propios errores.
Prometió y vuelve a prometer un gobierno sólido y estable y, sobre todo, eficaz, aunque saltó por los aires en un año. Se comprometió a mejorar los servicios públicos y cada vez están más devaluados y privatizados. Y garantizó no hacer política de tierra quemada y solo hemos encontrado confrontación y frentismo. Termino ya con una cita. Traigo aquí la cita de un gran estadista. Decía Lincoln, señor Azcón: se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo. Quiero que haga una reflexión y que rectifique de su camino. Gracias, señorías. Gracias, señora Pérez.